Mi nombre es Melina Lizarazo Garzón. Soy estudiante del seminario Resolución de Conflictos de la Maestría de Educación de la Universidad Militar Nueva Granada. Les voy a hacer una presentación sobre el proyecto de investigación que me encuentro realizando y cómo lo relaciono con el seminario y con el conflicto armado en Colombia. ¿Pero qué es el conflicto armado? El conflicto armado en Colombia lleva más de 60 años, el cual inició con la disputa de dos partidos tradicionales, que fueron los liberales y los conservadores. Esto dejó una gran estela de violencia, pero a partir de todo esto se generaron nuevos actores armados, que fueron los movimientos guerrilleros en los años 60, los grupos paramilitares en los años 70 y 80 y otro actor armado que fue el ejército como representante del Estado. Todo esto y esta disputa entre estos actores armados dejó una gran estera de violencia, sobre todo en la parte rural del país. Y esto generó un gran número de víctimas. Pero ¿a quiénes se consideran víctimas? Se consideran víctimas según la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctima, a toda persona que de manera individual o colectiva haya sufrido daños a partir del 1 de enero de 1985 como infracción al derecho internacional humanitario o a violaciones a las normas internacionales de derechos humanos dentro del conflicto armado interno. Y es precisamente a todas estas personas que hayan sufrido daño a raíz de toda esta violencia es a donde se inclina la balanza de esta investigación. Como docente de música, se propone la música para que ayude a curar todas estas emociones negativas que les dejó este conflicto. La música siempre nos ha acompañado desde los inicios, cuando el hombre empieza a descubrir su cuerpo como un instrumento sonoro. La música es comunicación, la música crea emociones. La música se ha utilizado para diferentes situaciones, para la casa, para la fecundación. La música se ha utilizado también para la relajación, pero también la música se ha utilizado en la educación. La música transmite frustraciones, añoranzas, emociones. La música crea significados, nos da un contexto de los lugares, referencias. Entonces la música no es solo una organización sonora, sino que la música nos crea ese significado en los diferentes aspectos de la sociedad. Con todo lo mencionado anteriormente y haciendo esta relación desde las emociones con la música, es cuando nace la pregunta-problema de la presente investigación, y es cómo integrar la música instrumental en una estrategia praxeológica que pueda construir espacios de aprendizaje emocional en víctimas del conflicto armado colombiano. Y de esta pregunta-problema se desprende el siguiente objetivo general: implementar una propuesta desde la praxeología para víctimas del conflicto armado mediante la música instrumental para construir espacios de aprendizaje emocional. Como objetivos específicos tenemos: 1. Contrastar la praxeología como estrategia de aprendizaje emocional desde la música instrumental. Y 2. Examinar las características esenciales de una propuesta de aprendizaje emocional con víctimas del conflicto armado. Para Goleman, las emociones son impulsos, son parte esencial del ser humano.
Se podría decir que a partir del manejo que cada persona le dé, pueden llevar a grandes logros o devastadores resultados, entendiendo que toda emoción hay implícita una tendencia a la acción, partiendo también que esta reacción se basa de la experiencia propia de cada ser humano. Entonces, ¿por qué si en muchos casos hay personas que viven las mismas situaciones, sus formas de resolverlas es diferentes? Es cuando nos damos cuenta que cada persona tiene características diferentes, las cuales usa al momento de manejar sus emociones, y que esas características son las que Goleman llama inteligencia emocional. En los últimos años, las artes han tomado un papel relevante para superar hechos traumáticos como consecuencia de la guerra política de un país o sobrevivientes de desastres naturales. En estos casos, las artes son usadas como herramientas valiosas en el proceso de recuperación personal y a la reconciliación de las comunidades divididas, reconstruyendo así el tejido social afectado por la violencia. Las artes facilitan expresar las experiencias vividas que son difíciles de contar mediante la palabra y de esta manera libera emociones que permite elaborar significado y reconstruir la vida de manera positiva. Dentro de todas estas artes tenemos la música como un arte curativo que desde las culturas antiguas se ha utilizado para dar paz y tranquilidad, entre otras sensaciones, las cuales generan cambios físicos y positivos en el cuerpo. En este sentido, la música también se ha visto inmersa en diferentes procesos pedagógicos como una estrategia alternativa debido a sus innumerables beneficios y sobre todo por su relación estrecha con las emociones. Es importante destacar las sensaciones que provoca la música, facilita la expresión de emociones, la descarga de sentimientos e impulsos reprimidos, incluso el brote emocional de conflictos o situaciones traumáticas. Es precisamente con el presente proyecto investigativo que se pretende proponer la música como aquella estrategia que sirve en el aprendizaje emocional de las víctimas del conflicto armado. Lo anterior entendiendo que la música guarda una estrecha relación con las emociones, posibilitando la fluidez de sentimientos y por ende la persona empieza a tomar conciencia emocional. En este sentido, también tenemos a la población víctima del conflicto armado en Colombia, las cuales vivieron circunstancias de violencia, de desplazamiento hasta la muerte de algún o varios familiares. En estos momentos puede ser que muchos de ellos no han podido superar o no han recibido las orientaciones necesarias para darle el manejo adecuado a sus emociones. Y es cuando se considera pertinente y adecuada la presente investigación debido a la estrecha relación que guarda la música y las emociones. Es proponer la música como una estrategia pedagógica fundamental en la educación emocional de las víctimas del conflicto armado.